Bien, estamos ya con Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular. Alfredo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gran gusto estar aquí. Alfredo. Siempre deslumbra la tecnología, así que... No. Alfredo, solamente para entrar en materia electoral, en las últimas horas, la gestión y también Acuña han comentado. Acuña dijo que espera invertir 15 millones de soles en su campaña presidencial. El señor José Luna, lo hemos dicho al principio, ha revelado que va a gastar en la campaña de Nano Vera García $2 millones y en la suya, personal, de congresista, $1 millón. ¿Cuál es el presupuesto que tienes tú? ¿Cuántos millones va a costar la campaña de Acción Popular? ¿Tú me has invitado acá para entrevistarme o para deprimirme? Para preguntarte. Nosotros somos un partido muy distinto, Alfonso. Nosotros somos un partido democrático, primero. Yo he ganado, yo soy candidato porque yo he sido electo en unas primarias universales con voto de los militantes, que es un caso que no sé, ningún partido de los que tienen candidatos ha hecho eso. Hemos ganado con mayoría absoluta. Somos un partido sin grandes recursos, ¿no? Para empezar, Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua también, que es el otro presidente de Acción Popular, salieron del Palacio de Gobierno más pobres de los que entraron. Entonces, ninguno de los dos tuvo plata como cancha, ¿no? Y nosotros somos herederos de ese legado. ¿Los presidentes que han seguido a Belaúnde y a Paniagua han salido con más plata? Lo que sé es que todos tienen problemas judiciales. No hay ninguno que no tenga problemas judiciales. Es una tragedia del Perú eso. Y nosotros necesitamos volver a las prácticas de Belaúnde. Esa es la obligación que tengo yo. No tengo ni idea cuánto. La campaña nuestra hasta ahora no nos cuesta nada. Los viajes que hacemos mi vicepresidente y yo los pagamos nosotros. Nosotros no vamos a poder tener grandes recursos. Somos un partido. En 1956 Fernando Belaúnde dijo: estoy solo, sin matones, sin camiones, sin millones. Y ahora he dicho: estoy solo en un partido sin millones y sin ladrones. Pero voy a contestar tu pregunta. Yo creo que nosotros gastaremos en esta campaña a todo dar $1,5 millones de soles. ¿De soles? Ahora, lo que no te falta son ideas, porque lo que se señala en las redes sociales, hoy día han habido varios artículos de La Mula, El Útero y otros columnistas señalan que lo que tiene Barnechea son ideas. Óscar Valdés Dancourt dice: yo no soy axopopulista ni conozco al señor Barnechea, pero hay que ser justos, es mejor candidato que muchos que están arriba en las encuestas. Es un gran elogio viniendo de alguien que ha sido primer ministro. Y yo quería preguntarte, tú has dicho un montón de cosas en las últimas horas, muy interesantes todas, en opinión de varios especialistas. Algunos se preocupan por lo que estás anunciando también, que también puede ser, digamos, no entendido o falta de explicación. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, estás hablando de una revisión o una foco sobre el tema del gas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, dicen, pero ¿cómo, no es cierto? ¿Quién dice eso? Bueno, se señala, ¿no? Dicen, ¿quién señala? Bueno, personas que están interesados en son que... personas o que no saben nada del tema, o que están pagados por los intereses económicos que desvirtúan la realidad. Es decir, que este es un tema clamoroso para el Perú, y ciertamente hoy he pasado todo el día, no todo el día porque estuve en la televisión temprano y he estado, pero he pasado unas 5 horas estudiando las exportaciones de gas del 2015. ¿Qué encuentras y los números. Y ratifico lo que digo: lo primero que hago llegando a la presidencia de la República es renegocio el contrato del gas. Y déjame contarte algo. Ya que estamos aquí, quiero contarlo. No he contado esto nunca, lo voy a contar ahora. Yo estuve varios años trabajando, creo que tú lo sabes, en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo tenía ahí 2 funciones. Yo era el asesor principal del presidente del banco para todos los asuntos políticos, globales, estratégicos, y era además director de las relaciones externas del banco. En la Dirección de Relaciones Externas tenía varias divisiones que me reportaban. Hay 2 muy interesantes. Una división es la que tenía que ver con conflictos, con los proyectos de desarrollo a los que el banco había prestado. Y había 88 proyectos de desarrollo. Yo identifiqué cuáles eran los conflictivos, los problemáticos. Visité todos los conflictos, todos los lugares de conflictos. Fue muy interesante porque me enseñó muchas cosas sobre eso. En proyectos de irrigaciones, proyectos de energía en toda América Latina. Y la otra división muy interesante y muy fascinante
yo tenía varias personas que trabajaban en la relación con el Congreso americano. Y descubrimos que había una oposición importante al proyecto de Camisea en el banco. ¿Dentro del banco? ¿Tú sabes de quiénes? ¿No? De los ¿Oposición por qué? Bueno, es muy interesante. ¿Quién se oponía a desarrollar este proyecto? El representante de los Estados Unidos. Por un proceso que será largo explicar aquí. Si me pones una cara de sorpresa, pero esa era la realidad. Y entonces yo intervine ahí. Y el director de Americano era un puertorriqueño, Héctor Morales, que terminó siendo muy amigo mío. Y yo fui a buscarlo. Me dijo, oye, pero tú estás en el top management del banco, pero no estás en la línea de los préstamos. No, yo no tengo nada que ver con los préstamos, pero soy peruano, estoy muy interesado en el proyecto porque creo que es muy importante para el Perú. Y estaba bloqueando por publicaciones que llegaban y ciertos staffers en el Congreso americano estaban obstaculizando el Congreso, mandaban cartas a la Secretaría del Tesoro, a la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado, la Secretaría del Tesoro, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría, y esto iba al director del banco. De modo que conozco muy bien el proyecto desde entonces, y yo apoyé y yo colaboré de manera modesta pero concreta a destrabar ese esfuerzo. ¿Cuál es la principal razón para renegociar el contrato? Pero te voy a decir, a ver, tú sabes cuánto nos han pagado, cuánto han... A ver, son muchas cosas, Alfonso, involucradas. Para darte los números de 2015. Lo que las empresas que es el off-taker del proyecto, como se dice en español off-taker, no hay que hablar en inglés, los que compran y comercializan la materia prima del consorcio de Camisea, derecho que tenía Repsol y que vendió a Shell, a su libre criterio escogen el destino al que van. Ese destino al que van define el precio que marca la exportación y en función de eso se paga la regalía. ¿Tú sabes cuánto han declarado el precio marcador de todo lo que exportaron en 2015? No. 99 millones de dólares. 99 millones de dólares, ¿para qué exportación? Para 188 millones de BTUs. Se llama 188 terabTUs. Si fijáramos el precio referencial del gas, que es todo el mundo sabe que es el Henry Hub en Luisiana, revisé también el precio de cuál había sido el millón de BTUs, estaba en 3.92. Si tú haces las simples multiplicaciones, eso te da 737 millones. Pero te voy a dar otra referencia por lo que veas lo que es fundamental y porque yo he empezado ya no solamente a renegociar el contrato, sino a creer que esto es una necesidad nacional. Eso que se ha exportado, si lo pones en equivalencias de electricidad, al final todas las unidades de energía pueden compararse. Corresponden a 55.000 gigabytes. El giga es el 1000 megas, ¿no? Gigamegas. Toda la electricidad que se consume en el Perú es 40.000. ¿Cuánto pagan los peruanos por esa electricidad? Más o menos $40 megawatts. Es decir, que un giga te cuesta $40.000. Esa electricidad vale, por tanto, 1.600 millones de dólares. Y tú estás exportando en los barcos 1.38 veces eso. Y por eso que tú exportas 1.38 veces toda la electricidad del Perú, por la que los peruanos pagamos eso, hemos recibido 33 millones de dólares. ¿Cómo afecta o cómo beneficia? No, estos números que te he dado, Alfonso, sí, te eximirían de hacer cualquier otra pregunta sobre el tema. ¿Cómo beneficiaría esa renegociación? ¿No estás de acuerdo tú con eso? No, lo que te pregunto es, ¿cómo te beneficiaría a la persona que nos está mirando de la calle, al común y corriente? ¿Cómo le beneficiaría esa renegociación? Yo he planteado, yo no quería tocar este tema del gas ahora y no venía a hablar de eso, pero ya que tú me preguntas, se me dice que hay mucha gente que señala. Algunos se preguntan, ¿no? No sé quién es, Alfonso. Bueno, la gente quiere saber no qué son significa. Quién es, Alfonso, porque esto, pero déjame decirte otra cosa más. Claro. Ese fue un contrato dado a dedo en el gobierno de Toledo por el señor Kuczynski, el señor Quijandría y el señor Toledo. Ha sido dado a dedo. El 88 fue una licitación, hubo una empresa que perdió, que fue la empresa Total.
Y esto lo veremos más adelante en la campaña, pero los números que te he dado son muy dramáticos, Alfonso. No son pequeños números. El negocio del gas, cuando tú llegas a entenderlo, es un negocio sencillo, nada más que tiene muchos ceros al costado. ¿Quién se beneficia con esta mala negociación? Yo te puedo decir quién se perjudica, nos perjudicamos los peruanos. Y como yo llego a la presidencia, y cuando llegue a la presidencia, yo no voy a defender a los intereses extranjeros, sino a los intereses de los peruanos. Uno de los problemas que tenemos en los últimos 25 años. Y yo te he empezado contando que intervine para ayudar a este proyecto. Y creo en la exportación de gas. Creo en la petroquímica. Creo en los gasoductos. Como creo en la minería. No estoy en contra de eso. Pero lo que quiero es que haya una cosa simétrica y de equidad para los peruanos, porque la función del presidente de la República no es defender a Hantoil, ni a Shell, ni a Repsol, ni a Techin, sino defender a los peruanos. Esencialmente, ¿quién se beneficia si hacemos una reestructuración? Los peruanos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo he planteado algo que creo que he planteado dos cosas fundamentales de gran redistribución, de una gran revolución económica y social en el Perú. No quitándole a nadie nada, no estando en contra de la empresa privada en la que yo creo. Yo quiero que las empresas privadas peruanas sean cada vez más grandes, que hay en el Perú muchas multilatinas, que den empleo formal, que den trabajo. De modo que no estoy en una posición en contra de la empresa privada. Pero de lo que se trata es, cuando tú haces, ¿cuáles han sido las grandes redistribuciones de ingresos en el Perú? Las hizo el primer gobierno de García, pero las hizo a favor de los ricos, no de los pobres. Porque las redistribuciones siempre en América Latina, en los populismos y en estos populismos locos del primer gobierno de García, fueron por inflación o hiperinflación. Y la inflación lo que es una traslación de riqueza brutal de los pobres a los ricos. Los que se benefician con las inflaciones son los que tienen grandes activos, los que tienen grandes edificios, grandes activos que se revalorizan. Y el que se perjudica es el pobre con el salario. Lo que yo estoy planteando es una revolución a la inversa. Yo quiero hacer del Perú, Alfonso, un gran país de clases medias. Los países que han funcionado en el mundo, y aterrizo en lo que me estabas preguntando, los países que han funcionado en el mundo son los países que crecieron con grandes clases medias, que eso les dio no solamente un gran dinamismo económico interno, sino democracias muy estables, porque las clases medias siempre dan grandes coaliciones de centro. Nosotros vamos a hacer que no pague, hoy día pagas impuestos con 7 UITs. La UIT está en 3.950 soles, como tú que ganas mucha plata en esta empresa sabes. No tanto. Si lo multiplicas por 7, eso son 4 por 7, 27.650 soles. Ese monto lo divides entre 12 meses y por tanto el que gana 2.304 soles empieza a pagar renta. Vamos a subir el umbral sin pagar renta de 2.300 a 4.000 soles, es decir, a 12 UITs. Y de 12 UITs a 18, más o menos de 4.000 a 6.000 soles, vamos a devolverle lo que pagan en impuestos por los gastos de educación, de salud y de pago de vivienda. Entonces, en ese umbral de gastos... Ese umbral entre 2.300 y 6.000, así es. entre 2.300 y 4.000 no pagarás renta, y entre 4.000 y 6.000 te devolverán lo que gastes en esos rubros, que es una parte importante de tus egresos. ¿No es restarle fondos a la caja fiscal? Pero tú me preguntas, es otra pregunta. Sí es restarle y no es restarle, pero es una pregunta distinta a la que me estás haciendo. La que estamos haciendo es una inmensa devolución y una revolución fiscal y social muy grande para ponerle dinero a la clase media, para fortalecer la clase media. ¿Y por qué si hay obras por impuestos que hacen las grandes empresas, no puede haber servicios por impuestos para los ciudadanos peruanos de las clases medias? ¿Por qué no puede haber? La va a haber en mi gobierno. Y en consecuencia, además esto cumple otra función, Alfonso, que sería materia de otra pregunta. El crecimiento económico del Perú ya no se va a hacer porque China nos compra, porque China está cayéndose. Incluso se está cayendo más de lo que dicen las cifras oficiales, porque la cifra de 6.9 de China no se condice con las tasas de crecimiento de su consumo eléctrico. Y nadie sabe las cifras chinas. Pero aún asumiendo que 6.9, el crecimiento del Perú va a tener que venir por inversión pública en infraestructura y por consumo. Entonces, esta depolución de plata, que es un acto de justicia, va a inyectar a la economía y va a redinamizar a la economía. Tú me haces la pregunta, ¿eso cae en la caja fiscal? Sí, claro que cae en la caja fiscal. Hoy día tú tienes unas 4,5 millones de personas que declaran.
de las cuales 3 no pagan renta, declaran pero no pagan renta. Lo que el Estado perdería, por lo que yo estoy planteando, es más o menos unos 1.200 millones de soles. ¿Cuánto estamos perdiendo en el gas? Kuczynski. De modo que hay una relación Sí. entre los 2 grandes pactos que yo propongo al país. Yo propongo 2 grandes pactos. Uno es un nuevo pacto social entre el Estado y los ciudadanos, y un nuevo pacto entre el Perú y las industrias extractivas. No para penalizar las industrias extractivas, para favorecerlas. Conmigo, si hacemos las cosas que hay que hacer, los proyectos paralizados se pondrán adelante, pero en condiciones de justicia y de equidad. Déjame terminar con una idea, si eres tan amable, que es la siguiente. En este nuevo pacto social, Alfonso, es una nueva manera, un nuevo trato, un nuevo deal, New Deal, hubiera dicho Roosevelt. El Estado le va a dar a los ciudadanos cosas que no le da ahora, pero naturalmente los ciudadanos también tienen que cumplir. He planteado, por ejemplo, porque he planteado otra cosa, he planteado un subsidio universal a los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes del Perú. Estamos estimando con técnicos, con economistas y con médicos los números. Los números son increíblemente manejables. Pero tú, para que puedas acceder a esos bienes universales, vas a tener que formalizarte. Entonces estamos planteando, la PEA, la población económicamente activa, como tú sabes, más o menos de unos 16 millones de personas. Hay unas cifras muy distintas sobre la informalidad. El INEI te dice que son 20-24%, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, sobre todo que ha hecho el último estudio, habla de 53, 54. Vemos que hay 7 millones y medio formales y 8 millones y medio informales. Tú vas a querer recibir beneficios, vas a tener que pagar un impuesto plano, al margen de lo que ganes. Pequeño, pero concreto, que te formalice, que te hace con tu DNI de 2% del ingreso mínimo. Con lo cual, incluso los segmentos que están en pobreza extrema que se define, como tú sabes, $1 o menos de $1 por día, para tener estos beneficios y estos subsidios y medicamentos y todos los beneficios del Estado, podrían pagar eso. Pero Pablo Kuczynski ha señalado que una manera de formalizar es bajar los impuestos, bajar el IGB. Quiero tu comentario, pero antes ir a una pausa comercial de unos segundos y regresamos, amigos, con la respuesta de Alfredo Barnechea en Redes y Poder. Bien, estamos con Alfredo Barnechea de Acción Popular, aquí en Redes y Poder. Alfredo, Kuczynski ha dicho que él, para justamente combatir la informalidad, va a bajar los impuestos y el impuesto al IGB. ¿Es una medida correcta? No veo relación entre una cosa y otra. Yo creo que lo que yo estoy proponiendo es una cosa mucho más concreta. Mira, Alfonso, quiero decirte algo más para que la gente sepa qué es lo que yo pienso. Yo creo profundamente en el equilibrio fiscal. Yo soy casi un conservador fiscal. No debería usar esta palabra porque no es políticamente correcta. Pero creo en los equilibrios fiscales. Tengo una aversión a la deuda pública, aunque hay veces que los gobiernos tienen que emitir deuda. Esta es una discusión mundial sobre los impuestos. La estructura fiscal del Perú, tú la conoces mejor que yo, es 50% es IGB. O sea, 50% son impuestos indirectos. El impuesto a la renta era 37%. Este año va a caer más o menos a 33%. El otro, en este caso 17%, es aranceles o selectivos, etc. Ese 33% de renta hoy es 60-40 empresas, personas. Es un poco sorprendente. Acercándose a ser paritario. Empresas igual que personas. En el mundo existen muchos modelos para esto. Hay países que han sido enormemente justos, como Suecia, que cuando uno cree que el modelo de bienestar suecio socialdemócrata se inspira, porque la teoría es que el impuesto indirecto es un impuesto regresivo, en la medida en que la pagan todos por igual y por tanto penaliza al pobre. Y el impuesto a la renta, el impuesto directo, es un impuesto progresista porque pagan los que tienen y no pagan los que no tienen. Esa es la teoría. En el Perú la práctica siempre ha funcionado en contra de los pobres y a favor de los ricos, salvo cuando hubo gobiernos progresistas como el de Belaúnde, que dejó, dicho sea de paso, la más alta presión fiscal, incluso con los problemas del niño, con los de la crisis mexicana de la deuda de 1985.
Pero cuando te digo esto, en Suecia, por ejemplo, casi todo es impuesto indirecto. Uno se pone a pensar que en Suecia el modelo socialdemócrata eran impuestos directos. No he puesto mucho impuesto directo. La diferencia es qué hace el Estado cuando recibe esos ingresos y cómo desde el Estado redistribuye. ¿No? Es una discusión bastante universal. Todos ofrecen, así como ofrecen sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, ofrecen varitas mágicas, dicen, no, yo voy a bajar el IGB. No hay una relación con la formalización. Yo creo que lo que yo estoy proponiendo es una cosa muy concreta, de un pago de un impuesto fijo, de un impuesto plano, de 2% del salario mínimo, que es sostenible por cualquier familia peruana, a cambio de lo cual va a recibir beneficios. Tú has hablado de 1 millón de viviendas, Sí. lo cual ha despertado la ilusión de mucha gente. Dice, bueno, con Barranquilla voy a tener mi casita, pero la pregunta es, ¿cómo se va a financiar? Mira, hoy día estuve reunido, antes de meterme al tema del gas, del cual me introduciste al comienzo del programa, con policías en activos y policías retirados. Y me dijeron, todos estos que están proponiendo aumentos de salario, nosotros necesitamos, señor Barrenechea, mejor calidad de vida. Queremos saber que con los 10 años de servicio en la policía voy a poder tener mi casa. Entonces, 100.000 policías podrían tener sus casas como este. ¿Cuántos maestros podrían tener sus casas? Es muy sencillo, mi cálculo es muy sencillo, Alfonso. Muy fácil de hacer. Tan fácil de hacer que uno se pregunta por qué no se ha hecho en el Perú. Y la respuesta tiene 2 respuestas. Sí se hizo en el Perú en los 2 gobiernos de Fernando Belaúnde, que se hicieron centenares de miles de viviendas. Uno fue a Arequipa el otro día, sobrevuelas y ves las unidades habitacionales, Flora Tristán, Nicolás de Pierola, Vizcardo y Guzmán. En Lima te faltan dedos de la mano para contar la unidad vecinal número 3, Belén, Limatambo, San Borja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es 1 millón de viviendas distribuidas en algunas ciudades estratégicas, ciudades intermedias. El gran problema para la vivienda social, la vivienda barata, accesible a todos los peruanos. ¿Un precio promedio? Yo creo que el precio promedio será $14.500, pero te lo voy a explicar. ¿Que son 50 metros cuadrados? No, yo creo que hay que hacer unidades de terreno de 100 metros. Unidades de terreno de 100 metros te dan que tú tienes que tener 200 metros descontando la habilitación urbana. Esos son 200 millones de metros, 20.000 hectáreas en el Perú. Nada. El Estado tiene que poner el suelo y tiene que poner el servicio de los suelos. Una vez que hagamos eso, vamos a subastarlo para que sea la empresa privada. No va a crear Vivienda Perú, ni Mi Techo Perú, va a ser la empresa privada. No las empresas brasileñas ni las grandes empresas internacionales, que nos clavan con los precios de los grandes proyectos que están haciendo en el Perú. Los gasoductos Urandino de Odebrecht, es una vergüenza el precio que tiene. Y de eso podemos hablar en otro momento. Y yo propuse el gasoducto Urandino y creo en el gasoducto Urandino. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Mario Moreno Candil. Entonces, estos 200 millones de metros se sustarán, serán las empresas medianas y pequeñas que hagan eso, con ciertas condiciones. Oiga, usted no me puede hacer, la vivienda no será 100 metros, la vivienda de construcción será vivienda de 40 a 45 metros. Trataremos de hacer un gran concurso internacional de arquitectos para que sean grandes ciudades felices, ciudades con parques, ciudades con verde, ciudades con gas, que estén gasificadas desde el comienzo, que tengan energía barata, que tengan conectividad libre, como en todas las ciudades del mundo, donde los jóvenes no tengan que pagar por internet, donde las pymes no tengan que pagar por internet. Y esos 40 metros no pueden costar más de $300 metro de construcción. De modo que si tú haces un cálculo rápido, yo tengo un equipo técnico con Javier Velarde Aspilla, que hizo en los gobiernos de Belaúnde mucha vivienda, con Miguel Romero Sotelo, que ha sido 2 veces viceministro decano del Colegio de Arquitectos. Tiene que tener un tope al CAPEX, al valor de capital de esa casa. Pero para hacerte un cálculo simple, si tú, esos $12.000 de valor de la casa, nosotros tendremos un financiamiento a 30 años con una tasa preferencial, que no estará subsidiada. Va a ser una tasa positiva, es decir, una tasa de algunos puntos por encima de la inflación. No el 148% que Saga y Falabella y Ripley les cobran a sus tarjetas de crédito. Y que nadie controla en el Perú porque este gobierno, este Estado que viene desde el modelo fujimorista no controla a nadie. Hay un conglomerado del 90% de papel higiénico que se ha
ha orquestado una subida de precios y no le pasa nada. En Chile ya los castigaron, hicieron lo mismo, y acá no pasa nada. Porque este modelo no defiende a los ciudadanos. Pero ese es el gran cambio. El fujimorismo y todos los candidatos que siguieron el fujimorismo no representan esto, y nosotros representamos ese cambio. Entonces, si tú esos $12.000 se los distribuyes en 30 años, son $400 por año. Si $400 distribuyes entre 12 meses, son 33, 34, $35. A eso le tienes que poner el interés compuesto con esta tasa preferencial. Estamos calculando que vas a tener unas cuotas de 210 soles. De modo que una persona que tiene el salario mínimo, un policía, un maestro podrá hacer esto. ¿De dónde sale esto? Es un tema, además, como es una tasa positiva, como además, Alfonso, el default, la morosidad en la pequeña empresa y en la vivienda es muy baja. Hay mucho más morosidad en las grandes empresas que en el pequeño propietario que quiere su vivienda, que siempre la paga. Y por eso hay una contradicción entre los buenos pagadores de la microempresa y las altísimas tasas de interés que tiene la microfinanza. Pero esencialmente esto tiene que haber fondos públicos y tiene que haber acceso a financiamiento internacional y bonos para esto. Existen todos los mecanismos financieros en el mundo para hacer esto, lo han hecho muchísimos países, no hay nada que inventar sobre esto. De modo que esto es perfectamente factible hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la violencia, de la inseguridad? Sí. Estamos en todas las encuestas de opinión pública en la sensación de que la inseguridad es el tema fundamental, termina para agobiar a todas las personas porque no encuentran una propuesta integral e interesante por parte de los candidatos. ¿Ustedes qué están planeando para esto? No estoy tan seguro que sea el tema número uno eso es lo que aparece en las encuestas. Dicen, cuando le preguntan a la gente, ¿cuál es el primer problema del país? La seguridad. Pero no, ahora le pregunto por su problema. No, mi problema es la deuda, mi problema son los salarios, mi problema es que no me alcanza para pagar la educación de mis hijos, y esos son los problemas mayoritarios de la gente. Lo cual no quiere decir que la seguridad no sea un problema, es un problema. Pero hay muchos tipos de inseguridad, Alfonso, hay muchos anillos en la inseguridad. Tú nunca has visto al Chapo Guzmán. No, por la tele. Por la tele, yo tampoco he visto al Chapo Guzmán. Tú nunca has visto al Vaticano que creció, según ha declarado, durante el gobierno de Fujimori. No lo has visto. Nadie los ve por acá. Y uno no ve los grandes, el ilícito. Mi amigo Moisés Naín, que vino al CADE, yo estuve con él en Washington cuando estaba escribiendo un libro muy interesante que se llama Ilícito, sobre los grandes negocios ilícitos, el gran tráfico de drogas, de armas, de gentes en el mundo. Esos grandes, ese anillo de inseguridad tú no lo ves. Hay un segundo anillo de inseguridad, que es el anillo de los delitos que, por ejemplo, se hacen desde las cárceles, extorsiones, y hay el anillo callejero, que es el que la gente ve. Frente a eso, sacar la Fuerza Armada a la calle no resuelve ningún problema. Eso no es sino demagogia de gente que no lo hizo en su gobierno y quiere hacerlo ahora. Yo lo que planteo es ¿qué ocurre con el problema de la seguridad? La seguridad no es un acto, Alfonso, es un proceso. O sea, la seguridad es lo que yo llamo una cadena de valor y la inseguridad una cadena de falta de valor. ¿Dónde empieza esa cadena? Empieza en los barrios con marginalidad económica. Yo conozco muy bien La Libertad, Trujillo. No soy trujillano, soy viqueño, pero mi mujer es trujillana. Y conozco muy bien Paiján, por ejemplo, la provincia de Ascopio, donde han reclutado a muchos sicarios juveniles. Yo he ido a los sitios de Paiján, camino al puerto de Chicame. ¿Dónde están? ¿Dónde salen los sicarios? En los barrios más pobres. Es de la marginalidad económica donde sale. Ahora, una vez que tienes eso, tienes una segunda eslabón en la cadena de la seguridad de valor, o de falta de valor. La comisaría. ¿Qué son las comisarías hoy en el Perú? Desde que hubo las fusiones de las policías, son unas grandes oficinas donde están policías en máquina de escribir, ni siquiera computadoras, sino máquina de escribir, haciendo expedientes de investigaciones, porque ahí está la plata. Claro. Y se ha perdido la conexión de la comisaría con el pueblo. Han reemplazado un poco los serenajos. Lo acorto. Sí. La policía es el siguiente eslabón mal organizado. Es decir, nadie en el mundo, tú vas a Estados Unidos, en Miami, y el tránsito en el condado de Dade no te lo maneja el FBI. ¿Por qué tiene que manejar la Policía Nacional acá? En consecuencia, podríamos, con una cuestión fundamental, tendría que haber una supervisión y una capacidad de intervención del Estado central para que no ocurra en las policías municipales la conexión con el narcotráfico, con los ilícitos que hay en México. Luego viene el Ministerio Público, luego viene el Poder Judicial y luego vienen las cárceles. De modo que la seguridad es un tema fundamental.
Te dieron un número. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene San Juan de Lurigancho? ¿Casi 1 millón? 1.200.000, 1.047.000 dice el censo, 1.200.000. Es una ciudad, un distrito casi tan grande, Alfonso, como casi todas las capitales centroamericanas. ¿Cuántos policías tiene San Juan de Lurigancho? 600. Miraflores, 75.000, 1.000 policías. Otro ejemplo de que el Perú está mal organizado y tenemos que cambiarlo. Muy bien. Alfredo, gracias por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con la última parte del programa. Permiso.